adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, Te adoraré, te adoraré. aquí estás, sanando mi corazón, Te adoraré, te adoraré. aquí estás, tocando mi corazón, Te adoraré, te adoraré. aquí estás, sanando mi corazón, Te adoraré, te adoraré. milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. así eres Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres Así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así
Buenas tardes, mis amados. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta tarde una vez más. Estamos casi al final de esta serie que hemos titulado Repensando nuestros pensamientos. Recordemos que el título de esta serie o el tema de esta serie está relacionado con el hecho, de que la Biblia dice que nosotros somos lo que pensamos, nosotros actuamos, nosotros vivimos. Nuestra vida es controlada por la forma en que nosotros pensamos. Si en esta tarde yo pudiera hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué es el problema o cuál es el problema más grande que usted tiene ahorita? Quizás las respuestas serían variadas de acuerdo a lo que usted piensa que es su mayor problema. Algunos dirían, bueno, mi problema es la salud. Otros dirían, mi problema es que no tengo empleo. Otros dirían, bueno, mi mayor problema es no solamente que no tengo empleo, pero mis relaciones están rotas. Mi mayor problema quizás es la salud, qué sé yo. Dependiendo de lo que usted considere que es su mayor problema, así será su respuesta. Pero quiero decirle algo en esta tarde, quizás le cause, le sorprenda lo que le voy a decir, pero ese no es su mayor problema. El mayor problema que usted tiene y que yo tengo somos nosotros mismos. Nosotros somos el mayor problema. Yo soy el mayor problema de mi persona. Ahora, en esto, algo interesante que sucede es que no sé si sabía usted, pero nosotros nos causamos más problemas a nosotros mismos que lo que nos causan otras personas a nosotros. ¿Y cómo pasa eso? Pasa porque la manera en que nosotros pensamos. Por ejemplo, si yo tengo estoy pensando de una forma incorrecta y esa forma incorrecta me lleva a sentirme de una manera incorrecta y al sentirme de una forma incorrecta, va a afectar la forma en que yo voy a hacer decisiones incorrectas. Entonces, mis decisiones serán incorrectas y al hacer decisiones incorrectas va a traer un montón de problemas a la vida. Así que, basado en eso y pensando en el hecho de que nosotros somos el mayor problema, la mayoría de problemas en nuestras vidas son causadas por nuestra forma de pensar. Por nuestra forma de pensar. Y por eso es que creemos firmemente que necesitamos repensar nosotros lo que pensamos. Ahora, todo el tiempo usted y yo nos estamos diciendo cosas a nosotros mismos. Estamos hablando nosotros mismos, estamos diciéndonos cosas a nosotros. Lo triste de eso es que muchas de esas cosas no son verdad. Muchas de esas cosas no son ciertas. Pero constantemente la estamos diciendo a nuestra vida y estamos hablando con nosotros mismos. Entonces eso es la parte más triste. Y nosotros no podemos basar estas cosas en escuchar lo que sentimos o lo que pensamos, porque la Biblia dice en sí que el corazón es perverso. La Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Quién, dice la palabra, lo puede conocer? Entonces, en otras palabras, constantemente usted y yo nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es más, nos mentimos a nosotros mismos más que lo que le mentimos a la gente. Eso es trágico, ¿verdad? Pero esta es la realidad. A veces nos decimos cosas que son mejores de lo que son, o nos decimos cosas que son peores de lo que son. Y así que constantemente, todo el tiempo, estamos mintiéndolo. No todo lo que sentimos, bueno o malo, realmente es verdad. Ahora, no todo lo que usted piensa es verdad. Como tu pastor y como tu amigo te diría que no te creas todo lo que te dices a ti mismo. Ahora, porque la tendencia que de la forma que nosotros actuamos sobre los pensamientos que no son correctos y sentimientos que no son correctos, tenemos a tener un comportamiento. Y no sé si usted sabe, pero si has leído la Escritura, por ejemplo,
te darás cuenta de que Dios en realidad está más interesado en cambiar tu forma de pensar, en cambiar tus sentimientos, en cambiar las palabras que tú estás oyendo, más que tu comportamiento. Porque cuando usted tiene un buen pensamiento, un buen sentimiento, el comportamiento va a ir de acuerdo a la forma en que usted piensa. Ahora, esto se llama la ley del pecado en tu vida. ¿Ok? Esto así se llama, la ley del pecado en nuestra vida. Nos decimos cosas a nosotros, ¿verdad? Y otros le llaman la vieja naturaleza de los seres humanos. Entonces, esta tarde el tema es a repensar lo que pensamos del pecado. Necesitamos repensar lo que realmente pensamos del pecado. Ahora, primero, lo que vamos a hacer son tres cosas. Primero, lo que vamos a hacer es que vamos a definir lo que es pecado. Y luego vamos a ver otra parte sobre lo que es realmente el pecado, lo que causa el pecado. Y obviamente la tercera parte tendrá que ver, que es muy importante, es cómo me libero yo de este sentir, de este pensamiento, de lo que es el pecado, de cómo nos liberamos de eso. Entonces esa es la tercera parte. Ahora, cuando pensamos en la palabra pecado, generalmente pensamos en comportamientos, y pensamos obviamente en cosas malas, ¿verdad? Cuando pensamos en la palabra pecado, como el asesinato, como el adulterio, como las violaciones, como el homosexualismo, todas estas cosas. Pensamos simplemente en conducta, pensamos normalmente en cosas malas cuando pensamos realmente en pecado. Pero obviamente si usted lee las Escrituras, otra vez le digo, Dios está más interesado en cambiar tu forma de pensar. Está más interesado, incluso que nosotros mismos. Entonces, le voy a dar 4 definiciones y quiero que las escribas, porque no tenemos el PowerPoint obviamente. Quiero que las escribas en un papel. Estas 4 definiciones primeras sobre lo que es el pecado. Primero, el pecado es lo opuesto a Dios, es lo opuesto al bien. El pecado es lo opuesto a Dios, al bien. ¿Y por qué dijimos esto? El pecado siempre está opuesto al bien. Y esto hay que tomarlo en serio. Por eso es que el pecado es lo opuesto. Lo que Dios es opuesto a lo que Dios realmente es. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Recordemos que Dios dice en la Biblia que es bueno. No hay maldad en él. Salmos, por ejemplo, 111, versículo 7 dice la palabra: todo lo que hace, refiriéndose a Dios, es justo y bueno. Todos sus mandamientos son confiables, refiriéndose a Dios. Ahora, esto es importante. Recuerden que cuando Dios creó, por ejemplo, la creación, dijo que era bueno. Esto es la realidad. En Salmo 145, 9, esto es lo que dice la Biblia: el Señor es bueno con todos, desborda su compasión sobre toda su creación. Entonces, estamos describiendo a Dios para poder entender el hecho de que el pecado es lo opuesto a Dios. Estamos convencidos y seguros que Dios es bueno, que Dios es compasivo. Pero la pregunta es, si Dios es compasivo, ¿es usted compasivo con todos? La respuesta es no. Dios es bueno con todos. La pregunta es, ¿usted es bueno con todos? La respuesta es no. Entonces, todo lo que tiene que ver, el pecado es contrario a Dios y al bien. Fíjese bien. En 1 Timoteo 4:4 dice: ya que todo lo que Dios creó es bueno, ahora lo que hacemos, fíjese bien, es tomar, a veces los seres humanos lo que hacemos es tomar lo bueno de Dios y lo torcemos y lo hacemos prácticamente cosas malas con lo bueno que Dios ha dado a nosotros. Ahora, tomamos el bien de Dios y luego lo abusamos y esto ciertamente se convierte en pecado. Miren, por ejemplo, el dinero no es malo. La Biblia dice que el amor al dinero es malo. Es una cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el dinero? El dinero lo tomamos, lo mal usamos y luego lo perdemos.
Y es igual con todas las cosas, es igual con la comida. La comida no es mala, pero si usted se harta demasiado, ¿ok? Si es glotón, con la palabra así, ¿verdad? Somos glotones. Entonces esa comida que es buena se puede transformar en algo malo para tu salud. Igual con el sexo, por ejemplo. El sexo Dios lo creó, es algo bueno para el placer de la pareja dentro del marco y del vínculo matrimonial. Cuando usted saca el sexo fuera del matrimonio, ya se convierte en pecado. Entonces, el pecado es la perversión de lo bueno de Dios. El pecado es la perversión de lo bueno de Dios. En Job, capítulo 34, versículo 10, dice, es imposible que Dios haga lo malo. Es imposible que Dios haga lo malo. Dice, no puede pecar ni hacer el mal. El pecado no solamente es lo opuesto a Dios, es la primera definición de pecado. La segunda definición de pecado es que el pecado es lo opuesto a amar. Es lo opuesto al amor. Esa es la segunda definición que quiero que escribas en algún papel por ahí. Ahora, en muchas veces pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos amando, estamos haciendo lo mejor, estamos siendo cariñosos, pero en realidad no estás amando. ¿Por qué? Miren, ¿por qué le mentimos incluso a la gente? Le mentimos a veces a nuestros hijos, le mentimos a veces a nuestra esposa. Entonces, cuando usted miente, usted está pecando. Por eso es que estamos diciendo que el pecado es lo opuesto al amor. Hay algo interesante. Jesús dijo, por ejemplo, en una ocasión que, hablando del amor, le preguntaron cuál era los mayor mandamiento, ¿verdad? Y él dijo, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor y el pecado son opuestos. Son opuestos. En Mateo 24:12 dice, a medida que el pecado y la maldad aumenten, fíjese bien, aumenten, el amor, dice, disminuye, va disminuyendo, va desvaneciendo. Si el pecado va subiendo en la sociedad, en el caminar de este mundo, en la historia de este mundo, el amor de muchos se va a ir enfriando. En otras versiones dice, se va enfriando. Por eso es que estamos diciendo que el pecado es lo opuesto del amor. La tercera definición sobre el amor es que el pecado es siempre egoísmo. El pecado es siempre egoísmo. Mucho de lo que hacemos en la vida nos decimos a nosotros mismos, lo que hacemos es incluso en beneficio de los demás, aun cuando es en beneficio de los demás, lo hacemos diciendo, yo estoy haciendo esto por esta organización o por esta persona o por este niño, y yo lo estoy haciendo. Si no, está bien, siempre se pone el yo primero. Si no es amor, es lo opuesto a esto. Y ahora, hay que decir esto, en Santiago 3:16 dice la palabra, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Por ejemplo, en la raíz de todo pecado está el egoísmo. En la raíz de todo pecado está realmente el egoísmo. Dios no te puso, por ejemplo, en este planeta para que vivas para ti mismo. Dios te puso aquí para que tengas obviamente una relación con Él, con Dios, y que disfrutes a Dios y que vivas sirviendo y amando a los demás. Porque aquel que no sirve, alguien dijo eso, ¿verdad? Aquel que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces Dios no nos puso aquí a nosotros para que vivamos para nosotros mismos. Todo lo que está a tu alrededor, todo lo que tú posees, no es realmente para ti solo. Te lo ha dado Dios, es para que puedas vivirlo y compartirlo con todos. Dios no nos ha puesto aquí para vivir una vida egocéntrica. Ahora, fíjese bien. Ahora, cualquier cosa en que tú y yo centremos la vida, o que centremos la vida, ese realmente es tu Dios. Puede ser tu barco, puede ser tu automóvil, puede ser incluso tu trabajo, puede ser incluso tu dinero, pueden ser muchas cosas, aunque estas no son cosas malas, pero
Cuando nosotros ponemos o centramos nuestra vida en estas cosas, eso se convierte obviamente en Dios. Ahora, basado en esto, hay algo muy interesante. Hay cosas que han causado tremendo daño en nuestra sociedad y la cultura de este mundo siempre va a estar, piensa en yo, en ti, y en ti, y en ti, y en ti, todo el tiempo en ti. ¿Ok? Esa es la cultura de este mundo. Pero Dios es contracultura. Y creo que cada creyente deberíamos ser contracultura. Hay 3 áreas interesantes que han afectado nuestra sociedad con sus conceptos. Por ejemplo, el racismo, el sexismo y el chauvinismo, por ejemplo. Son todos estos tres áreas son cosas que dicen, yo soy mejor que otra persona. Yo soy mejor que tú. Ahora, esto no nos ayuda. Ahora, el resultado de vivir una vida centrada en uno mismo, en ti mismo, es, por ejemplo, los resultados serían ansiedad, culpa, fatiga, pesimismo, pánico, falsedad. Te vuelves hostil cuando vives para ti mismo. Eres infeliz cuando vivimos para nosotros mismos. Y Dios no ha sido el plan de que tú vivas para ti mismo. Entonces el pecado siempre va a estar relacionado con el egoísmo. Ahora, déjenme avanzar en esto. La 4ª definición de pecado es que el pecado siempre es incredulidad de lo que Dios es. El pecado es incredulidad de lo que Dios es. Es más, el pueblo de Israel fue castigado en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, por su incredulidad de no creerle a Dios de lo que Él podía hacer y que los podía meter a la tierra prometida sin problemas. Y ellos no creyeron en eso. Y por eso fueron relegados a pasar 40 años en el desierto. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado es incredulidad a Dios, a lo que Él es. Cuando usted... por ejemplo, lo que pasa es que estás dudando de lo que Dios puede hacer, estás dudando del amor de Dios, estás dudando de la provisión de Dios, estás dudando de la compasión de Dios, estás dudando de la sabiduría de Dios, estás dudando del poder de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. En Juan 16:9 dice: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice el Señor. En eso consiste el pecado del mundo. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. El pecado del mundo, dice, consiste en que se niega a creer en mí. Ahora, no creo que lo que Dios dice ser, no creo que Dios hará lo que dice que va a hacer. La incredulidad es el gran pecado del mundo en el día de hoy. Es el gran pecado del ser humano en el día de hoy. Es el no creer. Déjenme darles un ejemplo. Cuando usted se siente, por ejemplo, con miedo, ansioso, es porque usted no cree en las promesas de Dios. Así de sencillo. Si usted es una persona que se siente impaciente y es impaciente por conocer el mañana, por afanarse, ¿sabe qué es lo que está pasando? Su problema es que usted no cree en el tiempo perfecto de Dios. Déjeme darle otro ejemplo. Si hay resentimiento y amargura, por ejemplo, lo que usted duda es de la sabiduría de Dios. Si usted tiene culpa, por ejemplo, lo que usted está dudando es del Dios perdonador de su vida, de que Dios no puede perdonar. Ahora, si usted duda, por ejemplo, de algo, es porque usted no cree, es incrédulo del poder de Dios. En otras palabras, estas son las 4 definiciones del pecado, de lo que es el pecado. Déjeme darle en la segunda parte, ¿cuál es el problema entonces con el pecado? Otros 4 aspectos, rápidamente. Primero, es que el pecado, nacimos con un deseo egoísta hacia el pecado, deseos hacia pecar. Eso se llama naturaleza pecaminosa. Pregunta a algunos de ustedes, padres, por ejemplo, que me escuchan, si al niño usted le enseñó a ser egoísta. No, obviamente que no. Lo aprendió de forma natural el niño, el bebito, aún chiquititos.
recién nacidos a veces, ya tienen en su mente ¿cómo se llama? Ese egoísmo, el querer la mayor, ¿cómo se dice? Pieza de pastel, ¿verdad? ¿Y usted le enseñó eso? No, lo aprendió naturalmente. Entonces, hay un pasaje clave en esto y clásico para hablar de la naturaleza que traemos de pecado, y es lo que dice en el libro de Romanos capítulo 7. Y en pocas palabras lo que el versículo dice ahí es, Pablo dice, yo tengo una naturaleza en mí que lucha contra mí, que me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Eso se llama que nacimos con la tendencia a hacer lo que no es correcto. Ese es el problema que tenemos con el pecado seriamente. Segundo aspecto del problema del pecado es que el pecado rompe mi comunión con Dios. Esto es tremendo, esto es triste. Porque el pecado siempre va a romper, al igual que rompe, por ejemplo, las relaciones con las personas, el pecado siempre va a romper la relación o la comunión que tienes con Dios. Ahora, le voy a dar algunos ejemplos en un momentito sobre lo que estoy hablando. ¿Por qué decimos que el pecado rompe nuestra comunión con Dios? Isaías dice esto, 59 versículo 2 dice, tus pecados son el obstáculo entre Dios, ¿ok?, y tú. Y por eso, dice, Dios no contesta o no responde a las oraciones, ni te deja ver su rostro, no puedes sentir su presencia en tu vida. Eso es lo que dice Isaías 59. El pecado es el obstáculo que tenemos. Así que rompe nuestra relación. El pecado rompe nuestra relación con Dios, pero también rompe las relaciones con los demás. Rompe la relación con tu esposa. Ofendes a tu esposa, pecaste contra tu esposa, has roto la relación contra tu esposa. Entonces, el tercer aspecto del problema del pecado es que cada vez que peco, muere algo dentro de mí. Quizás esto no lo habías escuchado antes, pero esta es una realidad. Cada vez que nosotros pecamos, algo muere dentro de nosotros. La Biblia lo dice así, que el pecado es un asesino silencioso en nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y sabías que no había muerte, por ejemplo, antes de que el pecado entrara al mundo, en este planeta? Que entró primero el pecado y después la muerte. Por tanto, la Biblia dice que la muerte del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado es autodestructivo. Hay que entender esa parte. Primero porque cada vez que pecamos, algo muere en nosotros. Mire, Santiago 1:15 dice la palabra. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte, dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15. No es solo la muerte física. Muchas cosas mueren dentro de ti, dentro de tu vida, cuando pecamos. Por ejemplo, no tenía estos ejemplos. Cuando usted peca, muere, por ejemplo, la pasión que tienes por Dios y por la obra y por seguir al Señor. Mueren mis sueños. Cuando yo peco, mueren mis sueños de estar más cerca de Dios. Muere también mis relaciones. Porque si usted comete fornicación, peca haciendo fornicación, se va a morir la relación matrimonial que usted tiene. Entonces, mueren nuestras relaciones. Cuando nosotros pecamos, se muere el potencial que tú tienes. Cuando usted peca y yo peco, se muere el gozo. Se muere el gozo. David hablaba de eso en el Salmo 51. Cuando pecamos, se mueren incluso las recompensas que Dios tiene para ti. El pecado mata incluso la identidad de las personas cuando pecan. Hoy en día tenemos mucha gente que no sabe ni quién es. No sabe si es hombre o si es mujer. Hay una confusión de identidad y tiene que ver con la práctica del pecado.
Ahora, déjeme leerle algunas de las cosas que causa el pecado, hermanos. Y esta lista puede ser inmensa. Por ejemplo, el pecado trae ansiedad, trae corazones rotos, relaciones rotas, trae amargura. El pecado trae como consecuencia compulsiones, deudas, enfermedades. Daña tu reputación. El pecado no solamente te separa de Dios eternamente, de Dios en el infierno. El pecado, escúcheme bien, si no es perdonado. Entonces, el pecado trae como consecuencia injusticias, trae miedos, trae culpa, trae injusticia, pierdes la alegría, pierdes el gozo, pierdes las oportunidades, pierdes las bendiciones, destrucción, hay opresión, hay contaminación, hay conflictos, hay estrés, hay sufrimiento, etcétera, 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 etcétera. La lista puede ser inmensa, pero lo que te quiero decir es que estas son causas del pecado, porque lo que hemos dicho aquí es que el pecado, cada vez que pecamos, algo muere en nosotros, algo muere. Cuarto aspecto de las causas del pecado es que el pecado puede ser secreto, pero no es privado. ¿Qué quiere decir con eso? Puede ser secreto, sí, pero no puede ser privado. Pensamos que no puede ser secreto, ¿sabe por qué? Porque va a ser descubierto. No es privado porque el pecado siempre afecta a otras personas. Siempre va a afectar a alguien más. Cuando usted peca, alguien sale afectado. Por eso que no es privado. Usted lo puede esconder, yo lo puedo esconder. Pero el problema es que tarde o temprano va a salir. O el negligir o el no sacar el pecado no es lo mejor. Pero esto es el punto. Hay un pasaje que creo que es el pasaje más espantador que hay en la Escritura, y es en el libro de Números, capítulo 32, 23. Dice, si no cumplen su palabra, dice el Señor, entonces habrán pecado contra el Señor, y dice, y ese pecado los alcanzará, dice el Señor. Esto es interesante. Ahora, piensa en algunos de esos pecados, cómo afectan a otras personas. Por ejemplo, el juego de azar. Los juegos de azar afectan a tu familia, a tu esposa. Hay familias que se han quedado sin hogar, sin casa, sin comida por el pecado del juego de azar. Las borracheras, por ejemplo. Niños golpeados, mujeres abusadas. Y así sucesivamente. Pudiéramos mencionar un montón de cosas de lo que causa. Porque no es privado el pecado, siempre va a afectar a otras personas. El pecado puede ser un daño a largo plazo, puede ser también desobedecer a Dios, realmente tampoco es gracioso, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que el pecado, por lo general, no es privado, va a afectar a otras personas. Y usted puede investigar en cada aspecto de la vida, se dará cuenta que así es. Si usted peca robando, por ejemplo, lo van a agarrar, lo van a meter a la cárcel, y ¿qué va a suceder? Su familia, sus hijos van a sufrir las consecuencias. Ahora, hemos hablado de la definición del pecado y lo que causa el pecado en nosotros. Pero la pregunta quizás que usted tiene, ¿cómo me libero de esto? ¿Cómo me libero yo de estas cosas? Ahora, estamos hablando de pecados persistentes, de aquellas cosas que usted y yo tropezamos constantemente. Algunos de nosotros tropezamos con la ira, tropezamos con la depresión, tropezamos con la ansiedad, tropezamos con la lujuria, tropezamos con la pornografía, tropezamos con muchas cosas todavía nosotros. De eso estamos hablando. ¿Cómo me libero yo de esas cosas? Ahora, le voy a dar 4 aspectos, rápido. El primero es, para poderme liberar, yo debo de entender lo que Jesús hizo por mí. Debo de entender lo que Jesús hizo por mí. En la cruz, Jesús murió por tus pecados. Él pagó la deuda de tus pecados. Lo que quiere decir es que tú y yo ya no tenemos que pagar esa deuda del pecado, porque ya la pagó. Pero no solamente pagó la deuda por tu pecado, sino que Jesús rompió el poder del pecado sobre ti y sobre mí.
Ahora, lo que quiere decir eso es que habiendo roto el poder del pecado sobre ti, y también hay otra más, rompió el poder de Satanás sobre ti. Lo que quiere decir esto es que tú y yo podemos decir no. Podemos decir no, porque ya hizo lo que Cristo hizo en sí, te hace libre, te ha liberado de la opresión, del control del pecado en tu vida. ¿Ok? Ahora, hay unos pasajes interesantes aquí. Por ejemplo, entendemos que Dios rompió el poder de Satanás incluso sobre tu vida. Ya no puede hacer nada contra ti. Tú tienes el poder en realidad. Esto es lo que dice 1 de Juan 3:9. Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. La vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son sus hijos, son hijos de Dios. En otras palabras, reconocemos la obra de Dios en la vida de la persona y eso es lo que te hace libre. Hay que entender eso, que el sacrificio de Cristo rompió la hegemonía del pecado. El poder de Satanás fue destruido y Dios te ha hecho libre realmente. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 2, 24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es correcto. En otras palabras, lo que quiere decir aquí es que tú y yo podemos decirle a nuestra vieja naturaleza y alimentar la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y alimentarla y derrotar la vieja naturaleza. 2 Corintios 13:14 dice, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratamos con ustedes, dice, estamos vivos con Él y tenemos el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios. Está en ti. Está en usted. Por eso es como tú puedes ser liberado. Reconociendo, entendiendo el sacrificio de Cristo. Segundo, dejando que Dios me dé una nueva naturaleza. La Biblia dice que si tienes el Espíritu Santo y que vive en ti, estás controlado por el Espíritu Santo. Deja que Dios te dé una nueva naturaleza. Eso significa que la nueva naturaleza la puedes recibir a través del nuevo nacimiento en Cristo, el nuevo nacimiento espiritual. Es la manera que Dios te dé una nueva naturaleza. Dice Romanos 6, 10, 11. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca volverá a morir. La muerte, ni si bien, ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora el que vive para la gloria de Dios. En otras palabras, ahora hay alguien que ha quebrado ese poder del pecado en tu vida, te ha dado una nueva naturaleza, es una nueva criatura, dice 1 Corintios 5, 17. Eres una nueva naturaleza. Deja que Dios te dé esa naturaleza. Recibe a Cristo como Señor y tu Salvador si no lo has recibido. Deja que Dios te dé una naturaleza espiritual. Tercer aspecto, ¿cómo podemos ser liberados? Cambia la manera que piensas del pecado. Cambia la manera en que piensas del pecado. ¿Por qué? Primero, porque también el versículo que acabamos de leer dice que ya no vivimos nosotros bajo el pecado. Ya no vivimos bajo el pecado. ¿Por qué? El pecado no es divertido, no es gracioso para seguirlo practicando, obviamente. Pero note lo siguiente. Y le voy a decir esto. Espero que usted vaya y regrese otra vez y veas esto y puedas analizar la manera que tú estás pensando del pecado. Cuarto aspecto, para ser libres. Desafía las mentiras, desafía toda mentira que está detrás de cada tentación. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Lo vimos en principio, ¿verdad? Cuando comenzamos esta serie, nosotros hablamos de que detrás de cada pecado hay una mentira. Entonces, mi reto y desafío es a que nosotros desafiemos esas mentiras que hay detrás de cada tentación.
La mentira que nos decimos es, bueno, si hago esto, me sentiré mejor. No es cierto. Si eso va en contra de lo que Dios ha establecido, no te vas a sentir mejor. Si hago esto, seré más feliz. No es cierto. O si hago trampa o hago fraude, entonces tendré más dinero. No es cierto. No es cierto. O si ingiero esta sustancia, me voy a sentir mejor. No es cierto. Te vas a hacer esclavo. Eso es lo que va a pasar, pero no vas a ser mejor. No te vas a sentir mejor. Quizás te sientas mejor por el momentito, pero vas a ser esclavo. Entonces hay muchas mentiras que están detrás de nosotros, detrás de cada tentación. Y eso es que tenemos que desafiar. Tenemos que combatir esa mentira. Tenemos que analizar cuál es la mentira que estoy creyendo. Mire lo que pasa. No es gran cosa, decimos, Javier. Decimos, no es gran cosa. Nada me va a pasar. Eso todo el mundo lo hace. Nada pasa. Mentiras. Son mentiras quizás que están detrás de cada tentación o de cada acción que quieres hacer. Desafía las mentiras que hay detrás de cada tentación. ¿Qué fueron las cosas? Déjeme repetirse las cosas que hablamos sobre cómo ser libres. Debes entender lo que Jesús hizo por ti. Debes darle a Dios la oportunidad que te dé una nueva naturaleza. Cambiar la manera que pensamos del pecado y desafiar las mentiras que hay detrás de cada tentación. Que Dios te siga bendiciendo, y es mi deseo que lo que hemos hablado pueda ayudarle a usted en su vida diaria. Porque al menos que nosotros cambiemos la forma en que pensamos del pecado, podremos comenzar a ser libres verdaderamente de todas aquellas cosas que nos atan, de todas aquellas cosas que nos dañan, y que en la vida puedas comenzar a hacer decisiones correctas, puedas tener una conducta correcta basado en una nueva forma de pensar, en una nueva forma de sentir, porque tus pensamientos, por lo general, controlan tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, cuídeles, protégeles. Te amamos y gracias porque tú sigues siendo Dios. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.